tenemos que tener mucho cuidado con el lenguaje. Uno es que el concepto de educación inclusiva lo hemos dirigido mucho más a la atención y lo hemos confundido con la atención a la población con discapacidad. Y esa es una parte de la educación inclusiva. Es una de las diversidades, de las condiciones diversas que tenemos las personas, pero la educación inclusiva tiene que ver con la atención a la diversidad, al zurdo, al diestro, al inteligente, al menos inteligente, al que viene del campo, al que tiene condiciones económicas buenas, al que no las tiene tan buenas, es decir, al blanco, al negro. La educación y los derechos son para todos. Entonces, en el lenguaje vamos a tener cuidado y vamos a pensar siempre que educación inclusiva es garantía del derecho a la educación para todos. En segunda instancia, que tengamos en cuenta que la educación inclusiva es un proceso, es un caminar, es una búsqueda de mejores condiciones para que todas las personas estén presentes en la escuela y presentes no solamente con el cupo, con el que les dan, dice ya puede matricularse, con el reporte en el sistema de matrícula, con el pupitre, sino la presencia como ser humano, en las condiciones que tenga, que sea visible como ser humano. Tiene que ver la educación inclusiva con la participación y la pregunta es, ¿cuántas veces nosotros docentes tenemos en cuenta la opinión de nuestros estudiantes sobre sus currículos, sobre lo que quieren aprender, sobre lo que les interesa aprender, sobre cómo les interesa aprender? Si los estudiantes tienen que poder participar en las decisiones que se toman en la escuela. Y finalmente, la educación inclusiva tiene que ver con los logros en los aprendizajes. Los estudiantes van a la escuela a aprender y esto está relacionado con los sistemas de enseñanza. La educación inclusiva nos corresponde a todos los que tenemos que ver con educación, familias, organizaciones, docentes, los mismos estudiantes, los actores del proceso de educación inclusiva somos todos, y luego la responsabilidad también es de todos. En este momento se construyen muchas herramientas para garantizar que todos logren los aprendizajes pertinentes. Una de esas son las tecnologías de punta y de eso hay aquí varios temas. No. Bueno, en este momento, a nivel mundial, la educación inclusiva está presente desde la Agenda 2030, que traza los objetivos del desarrollo sostenible. En 2 de los objetivos del desarrollo sostenible se aborda el tema, en el 4 el tema de la educación inclusiva y en el 16 el tema de la inclusión en general, la inclusión social, la inclusión económica. En este sentido, a raíz de la Agenda 2030, se realiza el Foro Mundial por la Educación. El Foro Mundial sobre Educación define una agenda puntual para el desarrollo de la educación inclusiva. Yo pienso que con esta declaración de Incheon, que dice hacia la educación inclusiva y equitativa de calidad y un aprendizaje a la
a lo largo de la vida de todos. De todos. Ustedes en esto, aquí yo les voy a presentar, les dejo unos documentos para que de ahí ustedes investiguen sobre los qué, los cómo, los cuándo a nivel mundial. Ese objetivo 4 del desarrollo sostenible establece garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Esa es una tarea a nivel mundial. Lo que nosotros nos tenemos que preguntar es qué tanto nosotros como país estamos haciendo la tarea, y ya lo vamos a ver. Aquí les muestro también el marco de acción de la Declaración de Incheon. Es un documento súper interesante que les recomiendo que lo miren, y ese documento tiene una agenda puntual, tiene una ruta de trabajo porque se considera que la educación inclusiva es uno de los ejes centrales de la transformación de la educación y de los sistemas educativos. Los siguientes contenidos de Uninorte Co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.